Muchas veces en la vida el mayor obstáculo que enfrentamos nosotros día a día no está afuera, sino en ocasiones está dentro de nosotros. No siempre son las circunstancias, los problemas o los enemigos los que a nosotros nos limitan. A veces lo que realmente nos detiene es la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Ese es el problema. Nuestra perspectiva cambia todo. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y reaccionar de manera completamente diferente, mis amados. Uno puede ver una oportunidad, mientras que otro ve una imposibilidad. Uno puede ver una puerta abierta, mientras que otro lo que ve es un muro. Uno ve lo que Dios puede hacer, el otro puede ver solo sus propias limitaciones. La forma en que vemos nuestra vida, la forma en que vemos nuestras luchas y nuestros desafíos determinan muchas veces cómo usted y yo vamos a responder ante ellas. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió a Gedeón. En Jueces capítulo 6, nosotros encontramos a Israel en una crisis totalmente profunda. Israel estaba oprimido por medio de los madianitas. Ellos vivían con miedo, escondiéndose y sobreviviendo. Era un tiempo para la nación de derrota, era un tiempo de inseguridad y de desesperanza. Y en medio de esa crisis aparece un hombre llamado Gedeón. Pero nosotros, hermanos, no lo encontramos en el campo de batalla, no lo encontramos luchando, no lo encontramos tampoco liderando un ejército, no, lo encontramos escondido, triando trigo, tratando de pasar desapercibido, según lo dice el libro de Jueces capítulo 6, verso 11. Humanamente hablando, Gedeón no parecía un candidato para liderar una nación. Pero entonces ocurre algo sorprendente. ¿Qué cosa? Dios lo llama. Y el ángel del Señor le dice en el verso 12, Jehová está contigo, hombre y esforzado. Dice, hombre esforzado y valiente. Esto es un verdadero contraste, querido. Un contraste, ¿por qué? Porque Dios lo llama valiente, mientras que Gedeón se siente débil. Dios ve un libertador, mientras que Gedeón es un campesino asustado y escondido. Dios ve en Gedeón el potencial necesario para liderar una nación y llevarla a la victoria, mientras que Gedeón ve limitación. La respuesta de Gedeón revela cómo él se veía a sí mismo. Verso 15, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. En otras palabras, Gedeón está diciendo, Señor, estás mirando a la persona equivocada. Y ahí está el problema, hermano. Gedeón estaba viendo su vida desde una óptica humana. Desde una óptica humana. ¿Qué era lo que Gedeón veía? Él veía debilidad en su vida. Él veía pobreza en su vida. Veía su falta de experiencia. Él veía sus limitaciones. Pero lo que Dios estaba viendo era algo diferente. Dios lo estaba viendo desde una óptica divina, porque Dios veía en él un propósito, veía lo que Dios haría a través de él. Escucha lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27.
sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Se da cuenta, hermano? Muchas veces Dios nos llama, pero nosotros respondemos: es que no soy suficiente, es que no soy la persona indicada, es que no tengo la capacidad, es que no tengo los recursos, no soy la persona indicada que tú buscas. No vemos, hermano, desde nuestras limitaciones y olvidamos mirar desde las posibilidades de Dios. Pero la fe comienza precisamente ahí, cuando dejamos de mirar lo que somos en nosotros mismos y comenzamos a mirar lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. Ese es el mensaje de este pasaje. La victoria muchas veces comienza cuando cambia nuestra perspectiva, porque no siempre el problema es nuestra capacidad. Muchas veces el problema es nuestra óptica, la manera de ver las cosas. Y cuando aprendemos a vernos como Dios nos ve, todo cambia, hermano. Todo cambia cuando aprendemos a vernos como Dios nos ve. Sin Cristo somos hombres miserables, hombres pecadores. Pero con Cristo nosotros somos más que vencedores. Así que cuando aprendemos a vernos como Dios nos ve, todo cambia. Solo que Gedeón no lo sabía. No lo sabía. He aquí uno de los misterios de la obra de Dios, iglesia. He aquí uno de los misterios de la obra de Dios. Para tener éxito en los proyectos que Él nos propone, no es importante cómo nos vemos ni cómo nos sentimos. Se lo voy a repetir, hermano. Para tener éxito en los proyectos que Dios nos propone, no es importante cómo nos vemos ni cómo nos sentimos. Lo importante es cómo es que Dios te ve. Por ejemplo, ¿cómo se veía Sara? Como una anciana estéril, sin perspectiva, ya de engendrar hijos. Génesis 18:9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré el deleite siendo también mi señor ya viejo? En otras palabras, aún siendo ancianos, ¿acaso nosotros podemos procrear? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo se veía Sara? Una anciana estéril, sin perspectivas de engendrar hijos. Mas sin embargo, el Señor la veía como la madre de una multitud. ¿Cómo se miraba Moisés? Como un tartamudo, útil solamente para cuidar ovejas. Mientras que el Señor lo veía como el hombre ideal para liberar al pueblo del yugo egipcio. Isaí miraba a David como el más pequeño y pastor de las ovejas. Pero Dios lo miraba como el futuro pastor y cantor de Israel. Pedro se veía como un torpe pescador de Galilea, mientras que Cristo lo veía como la roca, un líder con un rol clave en la formación de la iglesia primitiva. Ananías veía en Saúl un hombre dedicado a la persecución violenta de la iglesia,
mientras que el Señor veía en este hombre un instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles. La pregunta es, ¿cómo se ve usted? ¿Cómo se ve usted? ¿Cómo nos vemos? La historia de Gedeón sigue siendo profundamente relevante para la iglesia de nuestro tiempo. Sigue siendo importante para nosotros, porque hay muchos creyentes, hermano, porque muchos creyentes viven exactamente como vivía Gedeón, solamente mirando sus debilidades en lugar de mirar el poder de Dios, solamente mirando sus debilidades. Muchos cristianos aman al Señor, lo aman en verdad, pero viven paralizados por una óptica totalmente equivocada. Se dicen a sí mismos, es que no soy capaz, no tengo suficiente preparación, es que no tengo carisma, no tengo talento, no soy como fulano, no soy como mangano, Dios no puede usarme. Y sin darse cuenta terminan limitando su servicio, no por falta de llamado, sino por falta de perspectiva. Ese fue el problema de Gedeón. Dios lo llamó valiente, pero él se sentía débil. Dios lo vio como un libertador, pero él se veía insignificante. Y muchas veces eso mismo ocurre dentro de la iglesia. Amados, la iglesia debe de aprender a verse como Dios la ve. Debe aprender a verse como Dios la ve. El mundo no nos define por nuestros fracasos. El mundo no nos define por nuestras limitaciones. El mundo no nos define por nuestro pasado. Pero Dios nos define por su gracia, porque somos creación suya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que tú eres hoy no siempre refleja lo que Dios hará contigo mañana. Se lo repito, hermano, lo que tú eres hoy no siempre refleja lo que Dios hará contigo mañana. Pedro era un impulsivo y Moisés era inseguro. Jeremías se sentía que era muy joven, un niño, y Pablo persiguiendo la iglesia, y aún así Dios los usó, porque Dios nos llama a los capacitados, hermano, no capacita a los llamados, que es diferente. Dios sigue llamando a gente común, como tú, como yo, para tareas extraordinarias. Gedeón estaba trigando trigo. David estaba cuidando ovejas. Los discípulos estaban pescando. Dios sigue buscando personas ocupadas, fieles y disponibles. No siempre busca a los más visibles. Muchas veces llama a quien nadie está mirando. Muchas veces escoge a aquellos que pasan desapercibidos para el mundo. Eso significa que tu lugar actual no limita tu futuro en Dios. Tu lugar actual no limita tu futuro en Dios. Tu anonimato no cancela el llamado de Dios en ti. Así que la debilidad no es obstáculo para Dios. Muchas veces pensamos, cuando sea más fuerte, cuando esté más preparado, cuando tenga esto, entonces Dios me usará. No, pero la Biblia nos enseña lo contrario. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tu debilidad, querido, y mi debilidad puede convertirse en el escenario donde Dios manifieste su poder. Porque lo que nosotros llamamos insuficiencia, Dios puede usarlo para mostrar su gloria. Por eso Dios hace sus más grandes obras con gente débil. El verdadero problema muchas veces no es el enemigo, querido. Es nuestra óptica, la manera de ver las cosas.
Israel está oprimido por Madián. Pero antes de vencer a Madián, Gedeón necesitaba vencer sus miedos. Muchas veces el primer enemigo no está afuera, hermanos, está dentro de nosotros. Inseguridad, temor, miedo, incredulidad. La victoria comienza cuando cambia nuestra manera de mirar las cosas. La victoria comienza cuando cambia nuestra manera de mirar las cosas. Tenga en cuenta que puede ser verdad que usted no tenemos las capacidades que otros tienen. Es verdad. Gedeón era de veras miembro de una familia pobre, hablando literalmente. La dificultad, querido, no está en las condiciones que tenemos. El problema está en pensar que nuestras limitaciones, nuestros bajos recursos, nuestras pocas capacidades limitan el poder de Dios y los proyectos de Dios. Ese es el problema. El Señor no ve nuestra debilidad como un impedimento para sus planes, iglesia, porque es Él el que hace la obra en nosotros. El ángel le dijo a Gedeón: ve con tu fuerza. No le está pidiendo que busque más recursos, ni que eche mano de tesoros que no poseía. Simplemente quería que pusiera su incapacidad en manos de un Dios totalmente capaz, de un Dios totalmente poderoso. Pon tu incapacidad en las manos de un Dios capaz, de un Dios poderoso. Un siervo inútil en las manos de Dios puede ser un arma totalmente poderosa, porque es Dios el que está con nosotros. Tu debilidad y mi debilidad no lo detiene. Tampoco, hermano, tu pasado ni mi pasado nos define. El temor tampoco nos gobierna. Recuerda las palabras del ángel: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Quizás hoy nos sentimos débiles y no fuertes. Nos sentimos pequeños. Nos sentimos insuficientes. Pero Dios, hermano, si Dios nos ha llamado, entonces ya tenemos todo lo que necesitamos tú y yo. Todo. Porque la victoria nunca dependió de Gedeón. La victoria dependía de Dios. Por eso nosotros debemos ver nuestra vida, nuestro trabajo en Dios, lo que hacemos para Dios, desde el punto de vista de Dios. Debemos poner la mirada en el lugar correcto, iglesia, porque es cuestión de óptica. Y dice la Biblia que Gedeón le dio una gran victoria a Israel, y el enemigo fue totalmente vencido. Y lo hizo no con 32,000 hombres, lo hizo con 300 hombres solamente, porque la victoria, hermanos, es del Señor.